¿Cuánto tiempo más puede pasar? Verdaderamente a los hinchas nos tienen que dar un premio por la paciencia que le tenemos a este equipo. Bienvenidos al que probablemente sea hasta la fecha el video más personal en la historia del canal, y no exagero. Ya hice varios videos al respecto sobre mi selección, pero esto es diferente. Para el que todavía no lo sepa, yo soy hincha de Boca. Llevo ya más de 15 años siguiendo al club, alentándolo y sufriéndolo temporada tras temporada. Así que este capítulo del que salió mal va a ser algo diferente a los anteriores en el sentido que no voy a opinar como informador sino como hincha. Si por algunos minutos me salgo de las casillas y pierdo un poco la seriedad es por eso mismo, porque opino como hincha y es imposible ser objetivo en ese caso. Ahora bien, antes de empezar con el repaso en sí, necesito aclarar un par de cosas. Este video será de 3 partes, donde vamos a dividir a las actuaciones del club en lo que son lapsos de cada 5 o 6 años. En esta primera parte repasaremos las campañas del club entre los años 2008 y 2013, en la segunda del 2014 al 2019 y en la última del 2020 al 2025. Así que si quieren escuchar sobre lo que son los últimos años para el equipo bajo la actual gestión, entonces espérenme hasta la semana que viene cuando suba la parte 2. Y segundo, y esto es un mensaje para los demás hinchas de Boca, no todo lo que diga en este resumen les pueda llegar a gustar. ¿Por qué digo esto? Porque para quien no lo sepa, Boca es el reflejo de la política nacional, y así como Argentina está muy dividida en ideas y pensamientos, en Boca también hay una grieta importante. Y déjenme decirles algo, de parte de alguien que ya está viejo, cuanto uno más consume el tema de la política, con el tiempo uno más se va cansando, y yo estoy cansado la verdad. A día de hoy lo único que me interesa es que Boca haga 2 pases seguidos y que juegue bien, nada más. Todo lo que voy a opinar acá pasa del lado de un hincha del club por lo que representa Boca futbolísticamente. No soy riquelmista ni macrista, soy hincha de Boca y mi única bandera es el azul y oro. Y si en este repaso le pego a alguien, le pego como hincha, así como también si halago algún logro de determinada gestión, lo hago como hincha y no como fanático político. ¿Se entendió? Ok. Disculpen por la más que larga aclaración, pero era necesario hacerla. Ahora bien, Boca es un club que no necesita mucha introducción porque ya todos conocen su historia. Y si no, seguramente habrán escuchado hablar algo de ella. Si bien Boca tuvo grandes etapas a lo largo de su historia, la más gloriosa del club de la Ribera se dio a finales de los años 90 tras la llegada al banco de Carlos Bianchi. Y me pongo de pie. Con el Virrey, Boca ganó 3 de sus 6 Libertadores y fue 2 veces campeón del mundo tras derrotar en la final de la Intercontinental en Japón al Real Madrid en el año 2000 y al Milan de Ancelotti por penales en el 2003. Bianchi es el mejor técnico en la historia de la institución y es un prócer para el club. Su ciclo más que exitoso se terminó a mitad de 2004 tras perder la final de la Copa con el Once Caldas. Un año más tarde llega el equipo Alfio el Coco Basile, que literalmente ganó todo lo que tuvo enfrente entre 2005 y 2006 y que no se pudo quedar más tiempo en el club por haber sido llamado para suplantar a Pekerman en la selección argentina. Llega la Volpe, el equipo pierde de forma increíble un tricampeonato y para 2007 se contrata a Miguel Ángel Russo y de su mano y la de Riquelme, que volvió al club tras un conflicto con Villarreal, Boca gana su 6ª y última Copa Libertadores bailando a Gremio en la final con un 5-0 global. El 10 fue la gran figura del equipo y fue su consolidación como gran ídolo Ceneice. Así que como ven, ser hincha de Boca en los 2000 era como ser del Barça en la época del sextete o del Madrid en la última década. Sentías que tu equipo era invencible y que si quería le podía ganar hasta los mejores del mundo. Pero todo lo que sube alguna vez tiene que bajar, y la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a bajar? Imagínense lo arriba que estábamos en ese momento que se decidió la salida de Miguel Russo tras la derrota ante Milan en la final del Mundial de Clubes. ¿Cómo te van a sacar por haber perdido con uno de los mejores Milan de la historia? Pero esa era otra época y la exigencia se medía con otra vara. Como reemplazo de Russo llegó el que en su momento fuera ayudante de Bianchi, Carlos Ischia. Boca empezó el año 2008 con la esperanza de repetir el bicampeonato continental y estuvo muy cerca de conseguirlo tras alcanzar las semifinales del torneo, pero allí cayeron ante Fluminense y el sueño se acabó. En el torneo clausura el Ceneice también peleó bien arriba, pero la doble competencia le hizo resignar puntos y quedó como subcampeón, mientras que para junio se obtendría el 18º y hasta la fecha último trofeo internacional para el club, la Recopa Sudamericana del 2008 contra Arsenal de Sarandí. En el segundo semestre del año Boca es eliminado de forma temprana de la Copa Sudamericana, que en esa época la jugaba en calidad de invitado y le daba poca importancia. Y tras un arranque irregular en el
apertura, Boca terminaría ganando el torneo tras la disputa de un triangular por el título. La alegría además sería doble porque su clásico River Plate terminaría último en la tabla, pero el buen año deportivo terminó opacado tras el fallecimiento de su presidente Pedro Pompilio, asumiendo su vice Jorge Amor Amial de cara al año 2009, que tenía a Boca con las intenciones de ser nuevamente protagonista. Tras un conflicto poco aclarado entre Ischia y el arquero Caranta, regresa a los tres palos un ídolo como el Pato Abondancieri, además del regreso de Carlos Bianchi a la institución, esta vez como manager del club. Boca le da prioridad en el primer semestre a la Copa Libertadores, en aquel momento de carácter semestral, pero el equipo no juega bien y es eliminado de forma sorpresiva en octavos por Defensor Sporting de Uruguay. Evidentemente el plantel necesitaba una renovación porque varios viejos nombres ya no podían rendir al 100%. Por su parte, la actuación a nivel doméstico en el Clausura es decepcionante. Con la suma de apenas 22 puntos se ubica en el puesto 14 y es el final de ciclo para Carlos Ischia, así como también para varios otros jugadores como Figueroa, Roncaglia y el brillante Rodrigo Palacio, emblema del club en los últimos años. Tras aquel flojo primer semestre se decide contratar para el segundo al Coco Basile, quien regresaba a Boca tras su exitosa primera etapa en la institución. Hay quienes dicen que las segundas partes nunca son buenas, y el ciclo Basile 2.0 duró apenas 6 meses, con el equipo quedando eliminado rápidamente de la Sudamericana ante Vélez, última edición que la jugó como invitado, y en el Apertura la actuación fue nuevamente mediocre, ocupando el puesto 11 de la tabla, muy pobre para lo que es Boca, por lo que este año terminaba de forma decepcionante y se buscaba pasar rápidamente la página de cara al 2010. Debido a la floja performance en el año anterior, Boca no sumó la cantidad de puntos suficientes para jugar copas internacionales en el 2010, año que arrancó de la peor manera posible, ya que tras una mala imagen en los amistosos de verano se desata una crisis interna y Basile renuncia tras no conseguir los refuerzos esperados, además de que Bianchi también pegó el portazo y abandonó su puesto como manager. También se va del club el Pato Abondancieri, que tampoco pudo mostrar el nivel de su anterior etapa. Llegarían como principales incorporaciones el chileno Gary Medel, el brasileño Luis Alberto y el colombiano Breiner Bonilla. Tras la salida del Coco Basile en el Clausura, el equipo fue dirigido casi de forma improvisada por Abel Alves. Hubo dos hechos a destacar en esta campaña, uno positivo y otro negativo. Por un lado, y como única alegría del semestre, se le ganó a River el clásico en la Bombonera con un doblete de Medel, pero lo negativo sería el flojo desempeño del equipo y sobre todo de algunos refuerzos. Luis Alberto nunca se adaptó al fútbol argentino y se marchó tras pocos meses, y Bonilla, con decirles que lo más destacado de su paso por Boca fue una patada descalificadora a un rival, estamos diciendo todo. Boca terminó en el puesto 16 con la suma de apenas 20 puntos en el Clausura, una muestra más de la mediocridad que vivía el club durante esos años. Para el segundo semestre arribó al banquillo el entrenador campeón del propio torneo Clausura con Argentinos Juniors, Claudio Borghi. Se fueron muchos jugadores, varios de ellos veteranos como Ibarra, Cáceres y Krupoviesa, y llegaron refuerzos como el arquero Luchetti, los defensores Celay, Caruso e Insaurralde y el volante Damián Escudero. Además, Riquelme renovó contrato con la institución luego de intensas negociaciones entre el 10 y varios directivos, entre los que se encontraba el tesorero Daniel Angelici, uno de los que más se oponía a la renovación de Riquelme y que tras la misma renunció a su cargo para postularse más tarde como candidato opositor. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la relación entre Riquelme y Angelici? Eso lo veremos más adelante. Pero lo cierto es que en la materia deportiva el proyecto Borghi fue un fracaso. Quiso improvisar con sistemas tácticos como la línea de 3 en el fondo que nunca consiguió solidez y su paso por el club duró apenas 14 juegos oficiales, marchándose tras perder el clásico con River en el Monumental, con Pompey dirigiendo al plantel en la recta final del campeonato, que acabó con Boca en el puesto 12, una vez más muy lejos de las pretensiones. A estas alturas el promedio de puntos para el equipo iba bajando y si bien el descenso todavía estaba algo lejos, era necesario hacer mejores campañas para el año 2011 si no querían complicarse. Estaba claro que la época dorada del club ya había quedado bien lejos en el tiempo.
El 2011 fue el último año de la gestión de Amial. Se contrata como entrenador a Julio César Falcioni y llegan como refuerzos jugadores como Rivero, Somoza y Erviti. Boca tiene un arranque muy malo en el Clausura y la continuidad de Falcioni se pone en duda. Palermo en su último torneo con el club atraviesa su racha más negativa sin convertir goles y la pelea por el título queda lejos. Sin embargo, y cuando ya el ciclo del entrenador estaba en la cuerda floja, el equipo Xeneize mejora su rendimiento en la segunda parte del campeonato. Le gana a River el clásico con un recordado gol de Palermo y le da un importante empujón en su drama por mantener la permanencia. El 9, máximo goleador en la historia de Boca, se retira de la actividad deportiva tras una despedida memorable, siendo un buen cierre de torneo teniendo en cuenta lo malas que fueron sus campañas anteriores y lo mal que había empezado esta también. Boca termina séptimo con la suma de 28 puntos y mejora levemente su rendimiento. Falcioni se queda de cara a la apertura del segundo semestre, en una temporada atípica ya que no contó con la presencia de River Plate tras su descenso a la B Nacional. Otro día vamos a hablar de este tema acá, no piensen que me olvidé de ustedes, queridos primos. Pero lo cierto es que para esta temporada llegaron al Xeneize varios refuerzos como Orión, Zitanich y el regreso de Schiavi, otro histórico del club. La performance de Boca en la apertura del 2011 es espectacular, ganando el torneo de punta a punta y sin sufrir ninguna derrota. Con 43 puntos es campeón invicto y recibiendo apenas 6 goles en 19 partidos, récord en torneos cortos. Boca es campeón del torneo local tras 3 años de completa incertidumbre. Aleja todo tipo de problemas con el tema de los promedios y regresa a la Copa Libertadores también luego de 3 temporadas de ausencia. Si le preguntan a un hincha de Boca de mi generación cuándo fue la última vez que de verdad fueron felices con la situación del club, muy seguramente te respondan aquel inolvidable cierre del año 2011. En el aspecto institucional se realizaron elecciones para el club y la fórmula de Daniel Angelici derrota a la de Amial y se proclama ganadora por los siguientes 4 años. Angelici era el candidato apoyado por Macri, quien fuera presidente del club en la mejor época de su historia, y con ese antecedente se pensaba que en esta nueva era regresarían las alegrías continentales. Sin embargo, y como se dijo, la relación del ahora nuevo presidente y el capitán y referente del plantel Juan Román Riquelme no era la mejor, y esto traería muchos cortocircuitos de cara al futuro. Lo cierto es que tras el inolvidable final del año anterior, Boca arrancaba el 2012 con la agenda cargada tras su flamante regreso a la Copa Libertadores de América. Boca mantuvo la misma base de la apertura, incorporando solamente al uruguayo Santiago Silva, jugador de culto en el fútbol argentino. Empezando con el torneo Clausura, Boca arranca nuevamente sólido y con la sensación de que conseguirá nuevamente el título doméstico, pero esta vez sufre varias derrotas inesperadas en el camino, como contra Independiente de local en un memorable 5-4 para los de Avellaneda y otra caída de visita contra Tigre. De igual manera se las ingenia para quedar en lo más alto del torneo faltando 3 jornadas, pero la participación en instancias decisivas de Libertadores hace que el equipo se desgaste y deje escapar el título, habiendo sacado un punto de los últimos 9 en juego, tras lo que fueron un empate contra Banfield y 2 caídas frente a Arsenal, que sería el campeón, y All Boys, bajando así al 4º lugar y terminando con el sueño de la triple corona. En la Copa Libertadores el Xeneize realiza una espectacular campaña y deja en el camino a sus rivales de Unión Española, Fluminense y Universidad de Chile, para llegar a la final decisiva donde lo esperaba Corinthians. En el juego de ida en la Bombonera, Boca empieza ganando con un gol de Roncaglia. Zitanich cerra un gol increíble y Romarinho deja la serie empatada 1-1. Es en la vuelta jugada en Brasil donde todo se echa a perder, y no tanto por lo ocurrido dentro de la cancha, sino por lo sucedido en la previa. A ver, hay varias historias y versiones acerca de lo que fueron las horas anteriores a aquel compromiso, pero en resumen y entre lo que más se conoce, la historia es así. Riquelme, que además de Angelici tampoco se llevaba bien con el técnico Falcioni, anuncia antes del partido que no continuará en el club, lo cual produce un baldazo de agua fría para el plantel, donde muchos de sus jugadores estarían desmotivados tras el shock por dicha noticia. Boca pierde la final por 2-0 con un doblete de Emerson Sheik, y Riquelme anuncia posteriormente que no continuará en el club porque manifestaba sentirse vacío. Es más o menos así la historia. Yo la verdad no estuve ahí, así que quién sabrá cuál fue la gran verdad, pero no quedan dudas que la final continental perdida en el 2012 fue un antes y un después para la relación entre el ídolo y el presidente. El único consuelo para Boca fue haber ganado la Copa Argentina, competencia que no se jugaba desde 1969 y donde el Xeneize derrotó a Racing en la final por el título. De cara al segundo semestre del 2012, un Boca sin Riquelme y fundido mentalmente encara doble competencia. En la Copa Sudamericana es eliminado de forma
forma temprana por la regla del gol visitante contra Independiente, mientras que en el torneo inicial, ahora llamado así en reemplazo de la Apertura, Boca finaliza en el sexto lugar con la suma de 33 unidades, habiendo llegado jugadores como Ustari, Burdizo, Magallán, Albín, Lautaro Acosta y el regreso de Pablo Ledesma. El equipo empeoró en cuanto a juego y tampoco ayudó la derrota ante Arsenal por la Supercopa Argentina, a punto tal que para la última fecha del torneo contra Godoy Cruz la bombonera silba a Falcioni y canta por Riquelme, a la par que Schiavi juega su último partido con el club. A pesar de que la intención de Angelici era que el entrenador continúe, finalmente el pedido de la gente pudo más y el entrenador finaliza luego de 2 años su etapa por el banquillo azul y oro. Y acá voy a dejar por primera vez en este resumen el rol de comunicador para hablar como hincha. Pero banco muchísimo a Falcioni y siempre le voy a estar agradecido. Tengo memoria y no me olvido de que antes de que llegara al club, el equipo estaba a la deriva y mirando de a poco los promedios. Nos sacó campeones invictos, no perdió ningún clásico contra River y nos llevó a una final de Libertadores perdida en parte por asuntos extrafutbolísticos. Así que perdón, Julio César, no te merecías ese final tan amargo y a la larga se lo terminó extrañando. O bueno, por lo menos en mi caso, esa fue la última vez que vi a Boca jugar con un equipo de memoria. Si después lucía o no lucía en cuanto a juego era otra cuestión. Esto es Boca y primero importa ganar y después todo lo demás. Pero bueno, no era del agrado del entonces máximo referente del plantel y pasó lo que pasó. Saquen sus propias conclusiones. Y acá debo hacer una crítica a la directiva por no haber bancado lo suficiente al técnico. Si de verdad querían que siguiera Falcioni lo dejaban y punto. A otra cosa. ¿Hubiera sido diferente la historia si el entrenador continuaba en el equipo para 2013? Nunca lo sabremos. Pero ahora sí, volviendo a hablar de forma objetiva, el año 2012 terminó siendo agridulce para el Xeneize. Es la sensación de haber estado cerca en tantos frentes y haber conseguido tan poco, siendo el único título del año la Copa Argentina. Ahora tocaba prepararse de cara al año siguiente. Desde que dejó el banquillo allá por 2004, siempre el hincha se ilusionó con un retorno de Carlos Bianchi a la institución. Y si bien lo había hecho ya bajo el rol de manager, quedaba claro que el deseo era verlo de vuelta como entrenador. Desde que se acabó su ciclo en Boca, el Virrey solamente dirigió brevemente al Atlético de Madrid donde no le fue bien. Después de años de rumores que si sí, si no, para comienzos de 2013 se oficializa el regreso de Bianchi a Boca para cumplir su tercer ciclo tras 9 años de su último partido al mando del equipo. Con él regresa también Juan Román Riquelme, convencido por Bianchi y pedido por la gente tras la salida de Falcioni. El 10 volvía después de 6 meses sin jugar más allá del malestar que persistía entre él y la directiva. También llegaron como refuerzo Juan Manuel Martínez, Claudio El Chiqui Pérez y Ribair Rodríguez. Con la base del equipo que ganó la Apertura en 2011 y llegó a la final de Libertadores casi desarmada, Boca atravesaba por un proceso de renovación donde los recién llegados debían ocupar el lugar de sus predecesores. Pero las cosas no funcionaron para nada bien. Ni siquiera con la presencia de Bianchi en el banco el equipo se salvó de un mal semestre. El plantel era corto y mal conformado, los refuerzos no rendían como se esperaban, los pocos sobrevivientes del equipo de Falcioni bajaron el nivel y los juveniles tampoco mostraban un rendimiento prometedor. Tanto que se habla hoy en día de las joyas de Boca Predio, bueno, en su momento estuvo la generación de los Bravo, Marín, Zárate, etc. Para colmo, el único juvenil destacado, es decir, Paredes, estaría varios meses sin jugar después de que Orión, su propio compañero, arquero titular y a veces capitán del equipo, lo lesionara en un entrenamiento tras una insólita patada. Cuando el juvenil regresó a la actividad, rápidamente se marchó a Europa y ahora Paredes es lo que es, un futbolista consagrado a nivel mundial que Boca nunca supo aprovechar. La actuación en el torneo final de 2013 sería una de las peores de Boca en toda su historia. Es más, fue la posición más baja que ocupó el Xeneize en una tabla de campeonato. Se ubicó penúltimo con la suma de apenas 17 puntos y solamente 3 victorias en todo el semestre. Y menos mal que solo era un torneo corto y que las temporadas pasadas con Falcioni habían sido buenas, porque si no era para preocuparse todavía más con los números. Hubo un par de momentos humillantes en el transcurso del torneo, como una derrota de local ante una Unión que no ganaba hace 26 partidos y la peor goleada en contra que le vi recibir a Boca desde que miro al equipo, un 6-1 categórico contra un San Martín de San Juan que descendió aquella temporada. Fracaso total
total de Boca en el torneo de la primera mitad de 2013, que para su suerte quedaría de cierta forma opacado por lo que fue el descenso de Independiente, lo cual provocó que Boca quedara como el único equipo que nunca descendió de la primera división argentina. Había que alegrarse aunque sea con algo, ¿no? En cuanto a lo que fue su actuación en la Copa Argentina, ni se molesten en preguntar, quedó eliminado rápidamente en la ronda de 16avos ante All Boys. Como se había dicho, el plantel no solamente que era flojo, sino que también era muy corto y había escaso recambio, lo cual le hizo colocar varias formaciones improvisadas y resignar muchos puntos mientras los titulares jugaban la Libertadores. Y uno pensaría que con lo desastroso que fue el desempeño a nivel local, en la Copa también se haría un papelón, pero no fue así. Estaba Bianchi en el banco después de todo, y son pocos los técnicos que cuentan con tanta mística e historia en el torneo continental, tanto que a pesar de las numerosas limitaciones que tuvo en cuanto a plantilla, haría una participación destacada, avanzando sin problemas la fase de grupos, tomándose revancha del Corinthians en la ronda de octavos, para finalmente terminar cayendo ante el Newell's del Tata Martino tras una interminable tanda de penales, un dato que agiganta todavía más la figura de Carlos Bianchi. Mientras estuvo al mando del Xeneize, el equipo nunca perdió un mano a mano de Libertadores en 180 minutos, y ahora me remito por un rato al presente para decirle algo al plantel actual. ¿Vieron, muchachos, cómo es que hasta aquel plantel desastroso del 2013 haría una actuación mucho más digna en la Copa? Es para replantearse algunas cosas. De cara a la segunda parte del año era necesario dejar atrás la mala imagen del semestre anterior y por eso era importante reforzarse. Se fueron varios jugadores como Ustari, Zelay, Albín, Clemente Rodríguez, Somoza, Acosta, Erviti, Paul Fernández, Silva y Biatri, mientras que llegaron para incorporarse Trípodi, Gigliotti, Riaño e Insúa, además de varios regresos como el Cata Díaz, Jesús Méndez, Franco Cángela y Fernando Gago. El equipo, que no tenía otra competencia aparte del torneo inicial, mejoró bastante con respecto al campeonato pasado, pero desafortunadamente tampoco le alcanzó para ganar el título. En un campeonato muy parejo donde la diferencia entre los equipos fue mínima, Boca quedó séptimo con la suma de 29 puntos a 5 del campeón San Lorenzo. El encuentro ante dicho rival con un penal fallado por el Chiqui Pérez fue la derrota que definió el destino para el Xeneize en este torneo, cuya única alegría fue una vez más ganarle a River en el Monumental. Al menos, y más allá de todos los problemas vividos en estos años para el club, a Boca siempre le quedaba de consuelo que River estuviese peor, no solo por el tema de su descenso, sino porque cada vez que se enfrentaban el Xeneize les ganaba con la camiseta. La gloriosa cosecha de títulos internacionales poco a poco se iba alejando con el tiempo, pero la ventaja por sobre los de Núñez seguía intacta, por ahora. El 2013 fue uno de los peores años en la historia moderna del club. Pocas veces se vio un equipo tan perdido y tan carente de ideas, y los resultados estuvieron a la vista. Para hacer un breve resumen de lo que fue esta primera parte del repaso, vimos como el plantel ganador de la última Libertadores del 2007 poco a poco fue perdiendo sus piezas claves y la renovación nunca logró estar a la misma altura. Lo más cerca que se llegó fue en aquella final de 2012, pero tampoco se logró el objetivo. La salida abrupta de Falcioni, el que quizás fuera el último técnico que le impuso seriedad y solvencia al equipo, hizo que todo lo que venga después sea decadente. Ni siquiera el regreso del técnico más ganador en la historia del club ayudó para que la performance en aquel nefasto año 2013 pueda acercarse a lo que el equipo alguna vez supo ser. En fin, nada más que decir. A esperar al año siguiente a ver si las cosas mejoran un poco. Aguante Boca nomás. Nos vemos en la segunda parte.